Seguridad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ramiro, buenas noches a la gente que nos ve en sus casas, buenas noches allá a nuestros compañeros en el otro set. Saludo también esta noche, con mucho gusto, a Ramiro Marmolejo. Tocayo, ¿cómo estás? Tocayísimo, ¿cómo estás? Buenas noches, Polito, buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Semana movidita, semana surtidita de información. Creo que el programa va a ser, como se dice en televisión, Tocayo, un programa picadito. Y también está Fernando de Sabre. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Polo. Mármol, buenas noches. Gracias por acompañarnos un día más en el ajedrez. Empezamos con el asunto del avión presidencial, que sí, que no, y el botonazo del domingo, que sí y que no. Así es, efectivamente va a ser algo que vaya mucho de qué platicar durante la noche del día de hoy en el primer ejercicio. Pareciera, Polo, Fernando, Tocayo, que el asunto de la pandemia va en ascenso, aunque el presidente tenga otros datos. De principio, que se está domando la pandemia y que además, ojo con esto, estamos saliendo de la crisis económica producto de esa cuarentena. Lo cierto es que Jalisco está, sí, apretando el botón a medias, porque los índices van hacia arriba y otros estados ya han incluso establecido una especie de, y lo pongo entre comillas, toque de queda en donde la población sí o sí tiene que obedecer. Hace apenas unos minutos en el noticiero presenté una información procedente de España en donde ya es obligatorio en las calles, aquí también lo es, pero ya el que no lo traiga es multa. Y puedes decirle al gobierno que son medidas recaudatorias, puedes decirle que es violatoria de derechos humanos, como sea, ahí se fajan los pantalones y ahí el ciudadano, el gobernado, tiene que entender que primero es por la salud de él y por ende por la de los demás, Polo. A pesar de que en España las medidas primarias para la contención de la pandemia fueron muy drásticas, todos recordamos que era un encierro total, bares, restaurantes, solo había temas esenciales para que tuviera que salir la gente, que era salud y alimentos, ¿no? Pero volteamos a ver que aún con todas esas medidas, la pandemia tiene como un retorno, donde viene un crecimiento otra vez exponencial de todos los casos de infección de COVID. ¿Qué podríamos esperar si en nuestro país nuestro señor presidente no puso el ejemplo desde un principio, diciendo que el cubrebocas no debería de usarse, junto con nuestro subsecretario Gatell? Entonces, pues al final del día nosotros tenemos que caer ahí. Es muy lógico que lleguemos a una situación de un cuasi toque de queda, como tú le estás llamando, pero también mucha parte de esta responsabilidad, Ramiro, compañeros, personas que nos ven, es del gobierno, ¿eh? Por lo menos en el gobierno de Jalisco, en el estado en el que nosotros vivimos, en el estado en el que nosotros desde aquí transmitimos, pues el gobierno empezó a abrir espacios de recreación. Paulatinamente, ellos dicen que con sus sanas medidas, pero pues la gente va a ir a los lugares donde le permiten ir. Si no, las personas no se mueven de su casa. Pero si tú abres las canchas de fútbol, si tú abres los parques públicos, si tú abres los balnearios, la gente va a ir a los balnearios. Si tú los tienes cerrados, pues a las personas no les dan ganas de organizarse para hacer un paseo recreativo. Entonces yo creo que sí, son dos partes, ¿no? Una es culpable, somos culpables nosotros como sociedad de no acatar las medidas en un 100%, pero también el gobierno nos ayuda a que no acatemos esas medidas. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de España, de si no traes cubrebocas, multa. Aquí somos complicados en nuestro país. Lo politizamos desde el principio. Sí, es medida recaudatoria, es por esto, tú lo comentabas hace un momento, pero yo creo que es por nuestra salud. Pero ya es momento de que nosotros como sociedad dejemos a un lado gobierno y seamos responsables nosotros. Que no necesitamos que nos digan, no necesitamos que alguien nos diga que tenemos que usar un cubrebocas. A mí me ha tocado ir a centros comerciales, a supermercados, a hacer la despensa, donde escuchas al esposo y a la esposa. Mira, me meto yo sin que se den cuenta que somos esposos y luego yo me meto 5 minutos después de ti. Y después adentro ahí andan. Entonces, es una parte de nosotros, ¿eh? Tampoco todo es culpa del gobierno. También yo creo que nosotros tenemos que ser responsables. Fer. Aquí un asunto, y bien lo decías ahorita, Ramiro, lo politizamos. Este asunto de politizar todos los temas que pasan es un grave problema que hemos tenido y que lo seguiremos sufriendo hasta que no tengamos gobernantes que tengan los pantalones suficientes para poder
distinguir entre lo político y la cuestión técnica. Y desde el inicio de la pandemia empezamos con un asunto que era técnico, lo pusieron político y después no saben cómo salir de este atolladero. Hoy sin embargo, tenemos que tener la responsabilidad ciudadana. El gobierno está recargando en el ciudadano esta responsabilidad que por una parte ellos debieran de tomar. Entiendo perfectamente que hay mucha gente que vive del día a día y al vivir del día a día no puede dejar de trabajar un solo día. Sin embargo, no hay una política integral desde el inicio de la pandemia que ayude. Bueno, el gobierno del Estado estuvo entregando 5,000 pesos a las personas que se inscribieron en un programa. Sin embargo, no había y no hubo un control. Hasta la fecha no tenemos un resultado o una información que nos permita valorar qué impacto tuvo esos 5,000 pesos en el número N de personas que se inscribieron y que se le entregaron, dónde está, en qué se necesitó ese dinero y además si ese dinero fue suficiente para poder paliar los primeros 15 a 20 días que el gobierno del Estado nos pidió que estuviéramos en casa. Ahora, con este asunto del botón o del no botón, el asunto vuelve a recaer, el gobierno se lo vuelve a mandar a la responsabilidad ciudadana, pero no hemos sido capaces los ciudadanos de responder ni en las urnas, ni en lo político, ni en lo económico, ante una situación tan grave y tan importante como la que estamos viviendo hoy. Y un punto importante es todas las personas que están contagiadas y que ustedes y nosotros sabemos que están contagiadas, pero no están registradas. Y no están registradas, en mi caso yo conozco al menos 8 personas que están contagiadas, pero que ni siquiera se han hecho la prueba, tienen todos los síntomas, están unos de ellos paliando la enfermedad en sus casas, porque así nos han dicho que se tiene que hacer. Unos están tomando el famoso dióxido de cloro, que no sabemos a ciencia cierta si funciona o no. La autoridad no nos ha dicho si funciona o no. Y otros están con los síntomas, paliándolos en su casa porque saben que tienen que estar por lo menos 14 días. Y a los 14 días están haciendo la prueba. Y esa prueba sale negativa. Por lo tanto, en los registros que se tienen en la Secretaría de Salud o en los registros que se tienen en lo privado, que algunos de ellos no están turnando a la Secretaría de Salud o al gobierno del Estado, no están siendo contabilizados. Por lo tanto, aquella frase de Hugo López-Gatell que decía, multiplíquelos usted por 8, creo que hoy lo debemos estar multiplicando por 14, por 16 o hasta por 20 el número de contagiados. Vayamos de lo general a lo particular. La palabra que hoy está de moda, seguramente ya la escuchó, es la palabra rebrote. ¿Por qué? Porque se está viviendo lo que ya esperábamos, el rebote y el resurgimiento del COVID-19. ¿Y dónde cree? Por supuesto que en España, que fue el epicentro de la pandemia, igual que Italia, en Europa. ¿Y por qué me voy a lo general? Porque hoy España vive un rebrote y ojalá que agarremos como espejo a España. Un rebrote particularmente porque se relajó el tema de las generaciones más jóvenes. Ellos acudieron a diferentes centros nocturnos y centros sociales para que a través de la convivencia surgiera este rebrote. ¿Y qué pasó? Hoy día resulta ser que el índice de muerte en cuanto a promedio de edad se bajó en España a los 39 años. 39. Ya muy cerca de los 60, muy lejos, de los 65 años que se decía hace 4 meses y medio. Al inicio. Hoy Alemania ya prohibió el ingreso de españoles de ciertas regiones de España a suelo germano. El Reino Unido ya puso cuarentena obligada para cualquier persona que venga del territorio español. ¿Qué pasa entonces? Que este tipo de circunstancias nos indican que el rebrote puede suceder. Brincamos el charco y llegamos a México y luego entonces a Jalisco, porque Jalisco dice que las reuniones familiares son los principales puntos de contagio, incluso por encima del transporte público. Preguntaría primero, ¿qué entendemos por reunión familiar? Porque veo que ese concepto no lo tiene muy claro la autoridad. Es muy fácil aventar palabras al aire y, por supuesto, amenazar con apachurrar un botón. Déjeme decirle, señor gobernador, que es tan complicado
decir una declaración fuerte como complicado no sostenerla, porque solamente se confunde a la sociedad y se beneficia a ciertos sectores. Y sobre este botón, ya lo comentaba yo a través de una columna, ese botón ya fue apretado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque México es primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, noveno lugar a nivel mundial en el tema de la diabetes, primer lugar a nivel mundial en la prevalencia por hipertensión arterial. Y por cierto, según el INEGI, en el primer trimestre del año, a través de esta encuesta de ocupación de empleo, nos revela que al inicio de este año teníamos 57 millones de empleos registrados y ocupados tan solo 55 millones. Es decir, que arrancamos el año con 2 millones de personas sin ocupación. Así es que el botón ya fue presionado. No hay temas de salud pública, no hay tema de generación de empleo. No nos quieran enredar con más información. ¿Por qué? Porque si lees un poco, no caerás en confusión. El problema aquí, Mármol, Polo, Ramiro, es que el punto neurálgico es la mala información que tenemos. Sí. La falta de una autoridad real, porque estar jugando al gobernador, estar jugando al presidente de la República, si lo tomo, si no lo tomo, me burlo, no me burlo, me pongo el cubrebocas, no me pongo cubrebocas, caray. No hay, y lo decíamos hace unos programas atrás, no hay, por ejemplo, una autoridad municipal, que es la autoridad más cercana con el ciudadano, que ayude al ciudadano a entender lo que está sucediendo desde el gobierno de la federación, el gobierno del estado, y transmita a sus ciudadanos a través de las asociaciones de colonos. Es decir, no están aprovechando tampoco políticamente la oportunidad de poder utilizar esa estructura. Le tienen miedo a la sociedad. Mira, y la sociedad se las va a cobrar. Mira, Fernando, voy a referir, y esto no quiere decir que estoy aprobando a una persona, un comentario del pasado sexenio. Enrique Peña Nieto reconoció públicamente que ser político es no ser popular. A eso le tienen pavor los políticos de hoy en día, a ser impopular, que cualquier medida sea impopular. ¿Le suena Jaime Rodríguez Calderón? ¿Te suena ese nombre? ¿Le suena ese nombre? ¿Su apodo cuál es? El Bronco. El Bronco. ¿Gobierna? Sí, señor. ¿Qué estado? Nuevo León. Bueno, pues allá en Nuevo León, en Monterrey, la carnita asada ya es sancionada en este momento, producto de la pandemia. Y hay multas que rondan los 7,000 pesos por hacer una carnita asada en Monterrey, Nuevo León. Es una modificación legislativa que se hizo a bote pronto y que hoy se aplicará de manera temporal. Eso es tener congruencia, no es tener pantalones, no es ser bravucón, no es ser autoritario, es tener congruencia. Congruencia, ¿cómo es posible que una fiesta familiar sea el principal motivo generador de contagio cuando no sabemos si una fiesta familiar es un pastel en casa entre mamá, papá, hijo e hija o es una fiesta en salón de fiestas de 200 personas? A ver, por ejemplo, vamos hablando del famoso botón rojo, ¿no? Se supone que los empresarios, de la mano con el gobierno, hicieron un estudio por medio del cual iban a hacer las mesas de trabajo, que yo creo que no trabajan mucho. Una de tantas mesas. No, a ver, el estado de las mesas. Una mesa de trabajo, la mesa no que más soluciona aplauda. nada, ¿eh? Ahí sí no coincido contigo, te voy a decir porque sí le trabajan, tan le trabajan que el gobernador del estado abrió a la Universidad de Guadalajara y presentó en una ocasión a un bloque de especialistas del Distrito Federal. Estaba en la Ciudad de México y había, mentes brillantes, no lo dudo, pero el tema de la problemática en Jalisco no la habían abordado como tal. Y sí le trabajan. A ver, sí le trabajan, pero ver los resultados. No. Es que, a ver, para allá voy. ¿Para qué voy. trabajan, A ver, no estoy, Tocayo? Pero es que ¿para qué voy a hablar trabajan mal de la si no UDG. Fíjate a aplican? dónde voy. Se supone que los empresarios iban a hacer horarios escalonados con sus empleados. En la calle volteamos a ver el servicio de transporte público. Ahí hay un problema. Y nos queda claro que no hay sí, pero, escalonamiento. A ver, para mí lo más fácil era, Ramiro, Mármol, Fernando, personas que nos ven, lo más fácil era dejarnos guiar en la Federación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución más grande, y en Jalisco dejarnos guiar por la Universidad de Guadalajara. Pero y no nos dejamos guiar por la Universidad de Guadalajara. No, porque pierde Enrique Alfaro
Eso que también le dio la oportunidad. Eso es en la política. bueno, se politizó desde el principio. Pero está mal. Espérame, no, claro que está mal. Es que desde el principio, y todo está mal. La ciudadanía también está mal. A ver, ¿qué pasó, Tocayo? ¿Qué pasó, Fernando, Polo, cuando recién comenzó esto y la policía traía en las patrullas cubrebocas y las repartía a la gente? La gente los agarraba y los aventaba. Estaba en confrontación con las autoridades. Así Dos, es. cuando la autoridad veía que había una situación en donde no había, los agarraban, los subían a la patrulla y lo llevaban, porque es lo que marca en estos momentos la emergencia sanitaria. Y después, el periodicazo, la manifestación, gobierno represor, la libertad de tránsito, hubo una serie de circunstancias que marcaron mediáticamente y la autoridad dijo, pues, ¿cómo dice el dicho? Si chupo seco, perdón, si escupo seco o si escupo baboso. De cualquier forma me van a criticar. Y se dejó de dar cubrebocas, se dejó de apercibir, y luego el tema de Giovanni, que empezó a generar el asunto de que lo habían agarrado porque no usaba cubrebocas. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la suerte del gobierno es que vivan en el eterno dicho y en el eterno chiste. La suerte del cuetero, exactamente, Tocayo. Si vas a gobernar, no puedes ser popular. O sea, esto no es un hit parade, no es un concurso de la reina de la primavera. A ver, entonces si vas eso... a gobernar, permíteme, Polo, si vas a gobernar, debes tener la piel muy dura, demasiado tosca, muy gruesa, porque si no, vas a volverte un político. Ya no eres político, eres servidor público, y dime si no, Fernando. A ver. No creo que haya un juramento hipocrático, no creo que haya, lo usaría como un ejemplo en el caso de los doctores, pero cuando eres político, el discurso de todos, gobernaré para todos, pero en cuanto llegas a la silla, es lo menos que haces, no quieres ser impopular. El asunto es que como decía Ramiro Escoto, los cubrebocas que estuvieron repartiendo eran actos anticipados de campaña. Digo, no se pudo. Digo, caray, ¿cuándo has visto realmente que el gobierno ay, sí, te quiero mucho, déjate, entrego el cubrebocas? A ver, no se trata de estar repartiendo cubrebocas como lo hicieron. Se trata de educar a la población y decirle, necesitas tener estas medidas de seguridad en tu casa, punto. Y atender un problema muy, muy fuerte, el de los jardineros, el de los albañiles, el de los meseros, que están en las calles actualmente trabajando, que no han dejado en estos 6 meses de trabajar, y que además, lo decía Polo, el asunto del transporte público, acá en la avenida López Mateos, en la parte sur, en la esquina de Ramón Corona, a la entrada del pueblo de Santa Anita, puedes pasar ahorita y ves más de 30 camiones de una empresa camionera estacionados ahí y llevan más de 15 días. Eso quiere decir que no están dejando de circular camiones de transporte público para poder saturar los pocos que tienen y tener una ganancia mucho mayor, porque hay mucha gente que no está tomando también el transporte público. Entonces, no hay una respuesta de este gobierno integral, desde la federación, desde el gobierno del estado y sobre todo, insisto, desde los municipios, porque los municipios juegan un papel importante y hoy le están dejando todo al dueño del circo. Y el dueño del circo es el gobernador, porque es su candidato, y si se cae su candidato, ya no pueden seguir. Entonces, los presidentes municipales, ahí es donde debe de haber trabajo y no videitos de regidores. Salí contaminado, ustedes disculpen, me voy a guardar. Tienes guardados 1 año y medio, ¿a quién le importa que te guardes 15 días más? No debiste de haber salido y no debiste de haber hecho ese video donde te contaminaste. Ya es publicidad el salir a un video en YouTube diciendo que estás contaminado. Por favor, no sean mediocres. Debemos de tener soluciones integrales para poder resolver los problemas económicos de la población y sobre todo eso va a generar unidad en el pueblo para que cuando se genere una instrucción, cumplirla. Y ahora sí, si todos hay que resguardarse, todos nos resguardamos, pero todos están apoyados de distinta forma. Pregunta directa, ¿para qué sirve el poder? Para ejercerse. Exactamente, el poder se ejerce. Ojo, no es comentario autoritario. Si la ciudadanía no entiende, tengo que contar las fórmulas para hacerlo entender. Y me regreso otra vez en el tiempo. Esto del COVID-19 no es nuevo.
ya venía sonando desde el principio de año. Ahí viene el coco, ya llegó a Europa, Desde ya noviembre. brincó a Estados Unidos, ya empezó en Asia. Es decir, hubo tiempo suficiente para pensar en mis sectores vulnerables. Hoy tenemos ya no sé cuántos días, pero 4 meses y medio en medio de una pandemia sin solución y sin palabras concretas, solo con disparates tan grandes como del presidente López, que dice que no se va a poner el cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en este país. Vaya doble discurso, vaya ironía. A mí me parece una ofensa a la inteligencia de los mexicanos, porque está de manera tácita aceptando que nunca se va a acabar la corrupción en este país. ¿Qué no le explican el tema de la comunicación social y el manejo del mensaje si la cabeza política de este país no predica con el ejemplo? Este país no tendrá bases sólidas para poder hacer eso, seguir una línea, seguir una ola. No es que seamos borregos, de ninguna manera. Se requiere una dirección en cualquier tipo de sociedad y eso no sucede en este país. A ver, necesita coincido un con lo que presidente. dijo Fernando, perdón Fer, coincido con lo que dijo Fernando. A raíz de esta pandemia se volvió una moda y una forma de publicitarse de muchos políticos de este estado, la gran mayoría de diputados, que sacan su video, perdónenme, yo estoy contagiado, me guardaré. Es más, ha llegado a tal grado que hay diputados que no sabíamos que existían, ¿eh? Sí, no. Que no sabías que gracias trabajaban, al COVID que los gracias al descubrimos. COVID Ajá. los descubrimos. ¿Eh? Como dice Fernando, coincido, mediocres, no sean payasos, dejen de andar con sus cosas. Su trabajo es lo que va a hablar por ellos. Si van a buscar otro puesto de elección popular después, pues que sea en base a su trabajo, no con un videíto donde dicen, ay, perdón, me contagié. Y tan payasos tenemos que está uno que salió en boxers. Y que lo subió él, porque ¿quién más pudo haber Es subido? que trabajan su de foto? madrugada, O sea, fíjate Polo. qué tan payasos son que tienen que hacer eso para llamar la atención y no lo hacen con su trabajo. Trabajan Así de es el nivel madrugada. del Congreso del Estado de Jalisco. Oigan, bueno, yo quisiera, antes de irnos a la pausa, tocar brevemente el asunto que también ocupa y preocupa, es el asunto de los medicamentos y esto que ya le da facultad al gobierno de México para utilizar presupuesto, no sé de dónde vaya a salir el presupuesto, creo que está etiquetado, pero veríamos, para comprar medicamentos en el extranjero y pues todavía con esta acción no apoyar una economía local ni a las empresas farmacéuticas Y mexicanas. por cierto, la pregunta del millón, ¿otra vez serán adjudicaciones directas? A ver, aquí el asunto... Por favor, o sea, Escoto primero... lo ha dicho muy bien ahorita, lo dijo muy bien. ¿Por qué no apoyar lo local en medio de una situación tan grave económica? Ah, porque como mi amigo es el único que surte, no le voy a comprar a otros. Caray, en México ese es otro discurso que incumple el presidente de la República, que es apoyar a la gente de México, porque precisamente otra de las tantas banderas de campaña decía que los anteriores gobernantes todo lo compraban en el extranjero y donde hacían los negocios. ¿Dónde Hoy- compró las pipas? Hoy tiene la oportunidad de reivindicarse y, por ejemplo, el asunto de las pipas hace año y medio con lo de la Fue gasolina, su primera gran compra. Lo compró en el extranjero. Directa adjudicación. y hoy los medicamentos, caray, hay capacidad en México para hacerlo. ¿Por qué no apoyar esa capacidad? Y volvemos a hablar de politiquería, de grilla universitaria. Digo, alguno de nosotros alguna vez estuvimos ¿En la grilla o en la universidad? En las dos. Pero a ver, es como dice el presidente, es que es por la corrupción, por lo que tengo que comprar en el extranjero. Pero huele más a corrupción que autorice compras en el extranjero mediante Polo. adjudicaciones directas. A ver, pero Polo, eso huele más a corrupción. ¿eh? Polo, pero entonces, ¿cómo vas a comprarle al imperio? Que le pregunten Eres, a Ebrard. eres incongruente. Hay que tener congruencia, por Dios. A ver, fíjate. En contra de la corrupción, por cierto, pero por supuesto, y lo aplaudo. Pero bueno, hay en este país corrupción, dime quién la maneja, la corrupción, para empezar. Segundo, soy de izquierda radical, pero le compro al imperio. No entiendo. Que A ver, alguien me eres más explique. No corrupto tiene cuando ninguna haces explicación ni adjudicaciones justificación. directas por No hay montos congruencia, Polo, multimillonarios. por favor. A ver, estamos con el... Es que ya me perdí. Estamos Las con el medicinas. asunto... No, espérame. Sí, ya sé que yo empecé con el tema de las medicinas, pero estamos hablando de transparencia, de no corrupción, cuando en el propio gabinete existe en estos momentos un señalamiento contra la esposa de John Ackerman, el propio John Ackerman, del cual, por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México ya envió
un mecanismo de investigación a TV UNAM por el programa que tiene, porque dice que es un sesgo político contra la universidad. Ay, ¿me lo juras? Sí. ¿Me lo juras? Sí. ¿Sesgo de hecho, político? Esta semana... No, el sesgo político. Sí, pero yo pensé que te referías a la investigación que pidió la... Sí, claro. No lo puedo creer. Sí, la really true, diría el gringo. Voy a hacer una pausa y regreso. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros en este primer bloque. No va a una cena, no va a una fiesta. Todo saldrá bien, Fer. Regreso a ese escritorio donde el otro estudio vendrá el tocayo Ramiro Marmolejo. Volvemos. El programa oficial de la Liga del Balompié Mexicano ya tiene su propio espacio. Acompaña a Carlos Godínez y Ramón Estrada en Somos Balompié, el show. Todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Por Ti TV y multiplataforma. Entrevistas, invitados y mucho más sobre la nueva liga. Inicio 8 de julio. Ah, y recuerda, ya hay de otra. ¿Cómo tener unas manos limpias? Humedece tus manos con agua. Aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de tus manos. Frota tus manos palma con palma. Coloca la mano encima del dorso entrelazando los dedos y viceversa. Ahora entrelaza los dedos palma con palma. Apoya el dorso de los dedos contra las palmas de tus manos y frota. Frota circularmente los pulgares. Frota circularmente hacia atrás y hacia adelante con la yema de tus dedos. Enjuaga con agua. Seca tus manos con una toalla desechable. Usa la toalla para cerrar la llave de agua. Ahora ya tienes tus manos completamente limpias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beno Albarrán de Leyendas del Rock. Leyendas del Rock regresa a televisión por este preciso canal el próximo sábado 8:30 de la noche y la repetición va a ser el jueves de la siguiente semana a las 7 de la noche. Ustedes ya saben, los mejores videos de rock verdaderamente clásicos aquí en Leyendas del Rock. Los espero. Bye. Por Ti TV, el canal nacional con arraigo local. Esto es el ajedrez y esta noche de viernes mucho que platicar y bueno, pues el siguiente tema es comenzar desde el principio. El lunes y bajo la escenografía del avión presidencial, el TP-01, el José María Morelos y Pavón, en donde por cierto volvió esto de hace 18 meses, donde los reporteros volvieron a subir al avión, en donde pues no quiso hablar de otra cosa, pese a que teníamos problemas serios, ojo, de inundaciones, de afectaciones graves. No es un comparativo de lo que hace este presidente e hicieron los demás, pero en la agenda del gobierno de México no ha habido hasta este momento una atención personalizada de un representante en solidaridad de muchos que quedaron prácticamente sin patria. Si esto no es una manipulación, si esto no es una represión a los medios de comunicación, no sé cómo se llame eso, tocayo, Polo, porque al inicio de la mañanera se dice, por favor, no me pregunten de otra cosa que no sea el avión presidencial. Si eso no es un bloqueo de la información, yo no sé cómo se llame esto. No puede ser posible. Acababa de pasar un meteoro, así se llama a un huracán, sobre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Hubo muertes, hubo inundación. Y lo primero fue, por favor, no me pregunten de otra cosa que no sea justamente el TP-01. Eso es para mí
para mí un bloqueo informativo. Lo digo tajante. A ver, pero A ver, espérame. lo primero que tenía que haber hecho el señor presidente, después del paso de este meteoro con las desgracias tanto económicas como humanas, era estar en el lugar. ¿Y para Esa qué- era su obligación ¿Y para qué coordinar sirve? los esfuerzos. ¿Y para qué sirve el TP-01? Para que ¿Se acuerdan de aquel famoso discurso de Enrique Peña Nieto de estamos como a 5 minutos, no menos, 10? Lo dijo Venía de Oaxaca. Lo dijo a bordo del TP-01 porque tuvo que regresarse por un temblor. Se tuvo que regresar a Ciudad de México porque justamente por eso, por un desastre natural. Ahí es cuando no se paga con ninguna cantidad, cuando no se paga con ningún conjunto de monedas el precio que puede tener una aeronave y cualquier bien o herramienta de trabajo de un presidente de la República. Qué caro, ¿no? Dime si no, surgió ahí este chistorete de no menos 10 cuando regresaba a un problema de un sismo. Para eso sirven este tipo de herramientas. Pudo haber servido lo que son las cosas, ¿no? Las coincidencias. Llega el avión y un meteoro azota el noreste del país. A ver, hay un asunto que sí quiero dejar en claro también desde mi muy particular punto de vista. Los medios de comunicación seguimos la mañanera, no estamos invitados a la misma. Sin embargo, el presidente pone la regla y además advierte algunas contradicciones que tampoco son cuestionadas. El problema aquí es que en el análisis podemos hablar de lo que él dice, pero al final del día no hay una réplica respecto a esto. Primero, la semana pasada dijo el presidente hay varios, o sea, más de uno, que está interesado. Luego, antes de que se terminara la semana pasada, dijo, estamos evaluando la mejor oferta, porque hay quien ofrece una cantidad en dinero en efectivo y la otra por intercambio con insumos médicos. Y luego el presidente habla que es solamente un solo comprador y que por secrecía, ojo, no podía decirlo, como ocurrió hace algunos meses con ese presunto que jamás... Sin embargo, hace el llamado de otra vez la necesidad de la economía de gobierno, o sea, la finanza pública, que necesita de que la gente compre su cachito y que, ojo, advierte que los empresarios ya hicieron su parte. Es decir, el 25% de los cachitos que se vendieron, o un gran porcentaje de los mismos, fue gracias a estos empresarios a los que les dio de cenar croquetas en Palacio Nacional, y los demás es el pueblo bueno que lo apoya. Además, un cachito de 500 pesos hoy para la economía como está, en la realidad de las 4 paredes hacia afuera de Palacio Nacional, es algo que habría que analizar. Pregunta técnica, ¿no es una ganancia doble? A ver, Vender el para- avión bueno, y rifarlo, para ¿no es una allá, ganancia para allá iba. doble? Entonces, ¿cuál es la verdad de las cosas? ¿O lo rifamos o lo vendemos? No. Ambos ¿Cuál es? dos al unísono. A ver, pero ojo, no están rifando el avión, es el equivalente a lo que Sí, cuesta claro, el avión. el valor de la unidad, Sí. pero sigue siendo el mismo bien enajenado. Pero ¿cuál valor? Porque también el presidente dice El del libro azul o el comercial, ¿no? que Como en dice, los carros. bueno, hay una depreciación del avión. Esa depreciación, señor presidente, es normal cuando uno saca el vehículo de la agencia, Claro. pero lo vas manejando, lo vas usando. Cada día que está pasando cuesta el no hacerlo volar. Y costó cuesta casi lo 2 mismo. años. Costó casi Costó 2 años los estar 2 años. Para, Totalmente de acuerdo. estacionado. para allá voy. 47 millones de pesos aproximadamente fue el costo de tenerlo encerrado en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Son las cifras que nos dieron. Ese gasto, ¿quién lo absorbe? ¿Cómo lo absorbe? ¿Y cómo se va a reponer? Vía Porque Sedena. estando... Fue ¿De vía dónde Sedena. salió? Fue vía Sedena. A ver, pero estando aquí... Fue presupuesto de A Sedena. ver, pero estando aquí no hubiéramos gastado ese dinero. O la Sedena no hubiera erogado eso. O no para eso. O no para eso se hubiera hecho para Tienen un algo hangar que sea presidencial benéfico. en la Ciudad de Exactamente. México, justamente allá. para el TP-01. No puede ser posible. Y yo insisto. ¿Cómo extraño el yo? vuelo, Si el vuelo del TP-01 hubiera podido entregar despensas, llevar secretarios, salvar una vida y entregar apoyo moral hombro a hombro en la zona de Tamaulipas y Nuevo León después de este meteoro, está perfectamente bien pagado el precio del avión. A ver, Lo yo- reitero, yo con una sola vida que se pierda. Coincido, ¿eh? Yo extraño a Andrés Manuel López Obrador criticando al presidente. Esto hubiera valido para que Andrés Manuel López Obrador, con esa sapiencia que tiene, que tengo que reconocer, por supuesto, y este by the book, que ya lo hemos dicho desde la pandemia,
le hubiera dado una cátedra al presidente de lo que tendría que hacer por la nación. Él como candidato, me sorprende que siendo presidente y candidato, Andrés Manuel López Obrador no esté viendo esa realidad. Es decir, más allá del avión, el discurso. Y hay gente que le aplaude al presidente, hay gente que apoya al presidente, pero cuando el presidente dice, necesito de tu cooperación para un cachito porque lo necesitamos, dice, pues ¿de dónde, señor presidente? Pero yo estoy contigo. Empieza a haber una merma fuerte. Y ahorita, al grado de que esto pudiera llegar a lo mejor al tuit de Donald Trump de ayer, en donde dijo, señores, hay que aplazar las elecciones. Por supuesto. Porque por un el riesgo de fraude. 60% de los estadounidenses no me apoya. Y aparte estamos en medio de una pandemia. Sí. Ahora sí. Y Ese puede fue haber el un pretexto fraude. perfecto. Y puede haber, Y un, puede fraude, haber un fraude. el peor en la historia de los Estados Unidos. Y eso lo dijo Donald Trump con un discurso que le caería muy bien, como anillo al dedo al presidente de México con el asunto de línea. ¿Qué tal si llenamos el TP-01 de despensas, de insumos médicos, de doctores, de enfermeros y De enfermeras, de secretarios, de ingenieros, y el TP-01 se vuelve avión nodriza y vuela directamente a la zona de impacto del meteoro? A ver, ¿Qué voy a tiene que pasar? ¿Qué voy a pasa? decir algo. ¿Qué pasa? La mitad El presidente sube. Por favor, es que la cama, quítale la cama y conviértelo en un piso para poner tarimas de despensas. Hazlo a un avión de carga para esta situación. Por A ver, favor. creo que con la mitad del dinero que se gastaron en Estados Unidos de tenerlo encerrado, despensas, como tú dices, insumos médicos, medicina. Pero es que ahí tienes otros aviones. Médicos y doctores. Pero sí con tienes eso, aviones y con militares eso. que pueden hacer el... No será rentable, no será popularidad, no será un gran teatro, tocayo, que el TP-01, esta nave faraónica, así le llamó, lo convirtiera en una nave nodriza de buena voluntad. Es una nave de campaña, mejor llamarle así. A ver, Es hacerlo una nave de ahorita campaña. ya es muy tarde. Es decir, No lo creo. o sea, Todavía No puede lo creo. componer el camino. Por supuesto que puede componer Lo puede el camino componer. y lo puede hacer. Pero no lo veremos. el tema es que No lo veremos. A ver. hay orgullo de por medio. Y Para se allá pasa- voy. El ego del señor presidente jamás le va a permitir tomar la decisión de decir, vamos a utilizar sabes? el avión como un avión de carga en apoyo a la ciudadanía. ¿Y sabes también qué me No lo va a preocupa? permitir su ego, Y no ¿eh? sé si me dicen ustedes que soy un soñador o muy aspiracional, pero el problema es que no tenemos un buen gabinete. No hay un secretario de peso, no hay un secretario que sea alguien con autoridad moral, con autoridad técnica, para que le diga, señor presidente, hay que darle por aquí, señor presidente. Señor presidente, hay que darle por este lado. También se vale que el gabinete, cual equipo de fútbol, sea un cuadro de lujo para opinar y enriquecer la toma de decisiones. También por ahí tenemos otro problema, una caballada muy flaca. en el A ver, gabinete. es que eso es parte del trabajo del gabinete. Decirle al señor presidente, el camino es este, la ruta es esta, porque si no al final del día para lo único que sirven nuestros secretarios de Estado es para ejecutar las órdenes que le da el señor presidente sin tener ni voz ni voto en esas decisiones. Es por ahí y es por ahí. El señor presidente es un autoritario, así es como está gobernando. Él dice, es esto y se hace esto. No hay una secretaria de gobernación fuerte, no hay un secretario de salud fuerte, no hay un secretario de Relaciones Exteriores fuerte, no hay ninguno. Depende para qué. Depende Mira, para No, qué. pero no se atreve a decirle que no al A ver, presidente. No, fíjate depende bien. para qué. A ver, Porque espérame. para candidatos sí son fuertes. Espérame. Ah, ok. Para ok. suspirante, perdón. Aquí para hay un suspirante. asunto que pongo sobre la mesa y lo adelanto un mucho. En el supositorio caso de que Joe Biden fuera el presidente de los Estados El Unidos, próximo 3 de noviembre. existe un tema, un trabucle entre México y Estados Unidos con la actual administración y la simpatía. Ochenterísimo, Ochenterísimo Sí. trabucle, pero Sí. bueno. Bueno, a ver, ¿tú crees que no? Pues es por su edad. A ver, ¿tú crees que no va? Somos de la edad. Por supuesto. Somos de la No, edad. no, ¿qué pasó? Somos de la edad. ¿Cómo Ustedes no? son resulta. mucho más grandes A que ver, yo. el análisis. Mucho, ¿eh? No, Mucho. ya te habías carrereado. Así ya me te veo habías carrereado, pero son como 10 A ver, años. Ahora yo, ¿eh? resulta Pero- que más joven que Arévalo, ¿no? Pero bueno. No, pero. A ver, el tema es. El trabucle, venga. ¿Tú crees que sí Donald Trump repite? Yo digo que sí. Bueno, te apuesto aquí una cena a que no será. Y además será un placer. Y Independientemente. debo unos tacos, por cierto. Por cierto. ¿Y me van a, a ver, ¿me van a invitar a su cena? Por supuesto, este sí o no. Ok, gracias. Los demás, Juan Pablo, Miguel, el propio Fernando. Orson. Orson, pelas. A ver,
el asunto está muy claro. Si en el supuesto caso de que Joe Biden entre a la presidencia, México está en un problema por el tema de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump y lo que se gestó hace un par de semanas. Déjame Sin te embargo, pongo... Termina, por favor, tocayo. Sin embargo, hay un personaje que lo puede hacer. Marcelo Ebrard. Híjole, Es el único que tiene en el gabinete el carnal la Marcelo. capacidad para poder sentarse con Joe Biden, la altura de poderse sentar con Joe Biden para tratar de armonizar. Y ojo, esto pudiera ganar en Andrés Manuel López Obrador una simpatía directa para entonces quitar a Sheinbaum del camino y que sea él el próximo candidato. Yo creo dos cosas. La primera, Es un trabucazo ochentero, si tú quieres, pero lo puso sobre la mesa. Yo creo dos Setenterísimo. No, no, Setentero. no. ¿Cómo se ven ustedes? No, en los 70 no viajaban los presidentes de pero Estados si Unidos. hola, a ver, yo tengo dos No, sí viajaban. Tengo dos teoremas. El primero, esa reunión de Marcelo, Biden ya se dio. Sí. Esa ya se dio. Sí. Sí, por debajo de la mesa, como dijera Sí, Luis sí, Miguel. sí, Esa ya se dio. ¿Para qué se dio? Precisamente Para para decirle, oye, ajá. no tenemos Porque nada eso es contra by the tuya. book. Eso es by the book, primera. Segundo, ¿A para quién que se le Joe ocurrió? Biden- Espérame, ¿a quién se le ocurrió? ¿A Marcelo? Claro, Pues, por supuesto. Porque el presidente, pues. A ver, No. mi el segunda- verbo to be. mi O segunda, sea, pero muy fue. Pero la segunda, yo considero que para que Joe Biden gane la carrera a la Casa Blanca, tiene que tomar una decisión que no ha hecho y que de ello va a definir este rumbo. ¿Quién será su vicepresidente? Tiene que ser mujer, yo creo, y tiene que ser afroamericana, yo creo. En tanto no determine quién va a ser su vice president, Michelle eso le va a Obama. ayudar. No. Eso le va a ayudar. Bueno, puede ser Michelle Obama. Spotify pero eso acaba pero de es- presentar el primer capítulo de un, Bueno, esto es una un, campaña. Podcast que ha superado el rating desde que A ver, Spotify tiene vida. ¿Quién es el amo y señor de la fábrica de los sueños? Los Estados Unidos y Hollywood, y particularmente los demócratas. Entonces, en tanto no se nombre al vicepresidente, tu cena está en riesgo. Yo creo que no. A ver, te lo digo porque sí, Netflix está apoyando Claro. a Michelle Obama. Hay otras plataformas y otros canales. Ella está haciendo un trabajo que también lo supo hacer como la esposa que jamás tocaron ni en medios de comunicación ni los republicanos mismos. Y ya empezó a hablar Barack Obama. Ya empezó a hablar, Sí, ya empezó salió, a aparecer. Ya apareció. Entonces, el fenómeno es diferente al de Bill Clinton y a su esposa. Totalmente diferente porque... uno- Yo pensé que por fenómeno sexual, pero bueno. No, bueno, a ver, es que hubo un escándalo ahí. Por Mónica. Hubo un escándalo y en donde curiosamente después de ese escándalo la esposa, la señora Hillary, comenzó a emerger desde la alcoba donde ella estaba. Así es. Y resultó ser más brillante, resultó ser mejor que el propio presidente. Que el ¿no? saxofonista. Exactamente. Entonces, que por cierto ya no se le ha visto. O sea, Ni el saxofón. tampoco. Bueno. No tuvo doble sentido. Ya vi tu sonrisa. Bueno, es de que es ninguna polo. manera. Es que es polo. Bueno, es horario nocturno, no hay Pero, ningún problema. pero sí Podemos decir advierto, muchas cosas. a ver, yo insisto, ¿quién sabe? sí advierto que el tema de los Estados Unidos hay que seguirlo puntualmente el próximo 3 de noviembre. Claro. Porque de ahí depende mucho del establecimiento del verbo político que estaremos A escuchando. ver, yo los voy a retar a otra apuesta. Pero. Para que apuesten entre ustedes. Que apuesten. Ahora resulta. Venga. ¿Hay venga. o no hay elecciones? Sí, ¿La sí suspende hay. o no la suspende? No, sí va a haber. No, o sea, No, ya hasta elecciones. los republicanos dijeron que es absurdo, que no, El no país se de puede. las libertades Sí, no. se puede dar ese lujo. No, y además criticadísimo el tema de algo No. que se llama libertad. No. Sí, claro. El Y es la país de primera las enmienda. libertades no lo puede hacer. No. Sí va a haber, Y elecciones. Ojo, en medio de una pandemia, Va a haber con, aquí en con- México. con un presidente mexicano que le interesa y que le urge una cortina de humo, créanme que si de algo se va a hablar en este país, es de lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Pero por qué le Porque urge va a una ser... cortina de humo al presidente? ¿Por qué? Porque se le están acabando. ver, El TP-01 ya se acabó. Al final del día, Y con por todos cierto- los errores que comete el presidente, que los comete un día sí y el otro también, Bueno, o sea, estoy de acuerdo con ustedes que se equivoca en su forma de gobernar. qué No rudo ejerce eres con el poder. presidente, Polo, ¿eh? Sigue teniendo Eres un muy nivel de rudo con el aceptación. presidente. A ver, ¿qué quieres que te diga? Que es un... No, No, se no, está no quiero que equivocando. digas eso, no. Se está equivocando nada más. Toma decisiones incorrectas. Gobierna con el hígado.
Con las vísceras. Con las vísceras. Hace rato que decían, lo que él hace con los medios de comunicación es lo que podemos equiparar a lo de hace un tiempo Ley Mordaza. Solo me preguntas de esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero eso aún, y a pesar de eso, el presidente de la República sigue teniendo un nivel de aceptación de más del 50% del país. Lo dudo. Eso dicen las encuestas de Lo sus dudo. opositores. Es como el mariachi. De sus opositores. El que lo paga pide la canción. A ver, es que está... Esperemos que surjan las encuestas de verdad. Ve las encuestas. Y aquí, en todo el país, pero en particular aquí en Guadalajara, un movimiento de vehículos y fueron a un lugar que es emblemático para festejos de fútbol, no para política, pero bueno, para eso lo tomaron. 1.500 carros, ¿te parecen pocos? A ver, son vehículos. Llénalo de personas de a pie, que no se puede ahorita por la pandemia. Llénalo de personas de a pie y sería preocupante. 1.500 vehículos ¿Estás desinflando lo que pasó en la Minerva? Claro que sí. Por supuesto que no. 1.500 vehículos no pintan. No puede ser posible que pintan. digas eso, Polo. Hubo candidatos a presidentes municipales hace 13, 14 años, aquí en la zona metropolitana, que te juntaban en una caravana 500 vehículos. En la historia de este país, cítame presidentes que de manera regular convoquen a una manifestación en su contra para que se vaya. A ver, a Peña Nieto se le manifestaron en contra en el DF de a pie. Cítame. Miles de personas. Otro. Miles. Cítame Tú otro. me dijiste uno, ya está uno. A Calderón también se le No, manifestaron. porque estás Tocayo, debilitando dijiste un uno, movimiento. dijiste uno, y sí te digo. Bueno, Y sí cítame- te dije o sea, uno. cítame dos. Ok, ya, ahí está ya, ahí está ya. Ahí está ya. Hubo un gobernador aquí, anterior a Aristóteles, que No. también le hicieron una Pero revuelta tampoco- ahí en Plaza pero de Armas, tampoco puedes demeritar lo que está haciendo A el ver, grupo de pero personas. no lo demerito. No lo estoy magnificando, Lo bajo magnifican, dicen, ninguna es circunstancia. muchísimo, 1.500 vehículos, no son tantos. ¿Cuántos vehículos tiene la zona metropolitana de Guadalajara? Tiene todo Y vamos a estado- ese parámetro. No, es que estás comparando peras con Vamos a ese manzanas. parámetro. No. Es lo mismo que cuando es una elección. Entonces En una estamos- elección es cuántos votos tuvo tal para ganar. Oye, entonces al final no gobierna la si se mayoría. va a pedir- si se- gobierna si un se- cierto porcentaje del padrón nominal. Si se va a medir por unidades, entonces quiere decir que el próximo evento va a tener poco rating, el de Andrés Manuel. El grito de independencia. Nada más 500 personas. Así que es una payasada lo de la antorcha, ¿eh? Entonces, Es una payasada. bueno, entonces no puede ser posible que no midas con A el ver, mismo a ver, rasero, a ver, Polo. espérame. No es payasada. Es lo que, como dice el mito, que el by the book. ¿Recuerdan Es lo que ustedes dice. quién como hizo dice La la Chavi, foto, es es lo que mira, la foto de ver, fíjate bien, la foto de ver en la cámara de webcam de México, la plazoleta del Zócalo capitalino con 500 personas se pierde en la noche. Con las antorchas se ve. Pero ver las antorchas de 500 personas, sobre todo en el tema del cambio, la transformación. La esperanza, dijo. Todo un significado que esperanza, tiene dijo. el fuego hace que esa foto sea la primera plana. Perdón. A ver, Y ¿recuerdan espérame, ustedes quién hizo y un evento espérame. similar a ese? En Europa. Miguel Hidalgo y No, Cosquilla. en Europa. Ah. Austriaco, gobernante de un país sin ser su país de origen. Hitler. Hitler hizo un evento similar a ese. ¿Sí? Yo no tenía conocimiento, te agradezco el dato anecdótico, pero ¿por qué lo refieres? Porque me preocupan las formas de gobernar de Andrés Manuel. O sea, A yo ver, no te lo voy a estoy preguntar hablando- me directamente. preocupan. Estás con esta analogía Relacionando. a Hitler En su, con Andrés en su Manuel forma López de gobernar, sí. Ah, caray. Por lo que hablábamos ahorita. Yo él no creo que escucha- todavía no. A ver, pero Caray. él no escucha a nadie. No, Él espérame. hace lo que se le ve. Pero en gana. Hitler era un Acabas- asesino, espérame. A ver, no. A ver, no Hitler era un A ver, asesino. no estoy hablando de Y asesinos. Hitler Estoy sí hablando. escuchaba gente. Estoy hablando Sí, claro. en Un su círculo muy forma. cercano. Sí, claro, Estoy claro. hablando en su forma autoritaria Hasta de el hacer y de Vaticano. decir. Con un papa tenía Hitler una alianza. Pero ese ego de poder, ese ego de voltéenme a ver, es muy parecido. Y ya me espero la arenga de esa noche del 15 de septiembre. Va a tener un script muy particular. A ver. Va a hablar de esperanza, de fe y Tocayo. de felicidad. Tocayo y ¿De Polo, qué se acuerdan? hay un asunto que no hay que perder de vista, que es el crecimiento en el asunto de la delincuencia organizada. Y hay que decirlo con responsabilidad, lo que pasó un 15 de septiembre en Morelia. ¿En Michoacán? Así es, En granadas. Granadazo, un tema muy doloroso. A mí me duele mucho porque me tocó ir a reportear el día 16 de septiembre justamente, y todavía me tocó ver sangre, Claro. me tocó ver partes humanas, porque el resguardo no se pudo hacer por lo que sucedió. E ir a un momento de ese nivel, la sensación de miedo me regresó ahorita. México no está para hacer, en medio de la pandemia como ha estado, una Eventos celebración masivos. de ese. El horno no está para bollos. Y
así como el presidente lo hace con 500 personas, no faltará el municipio de Tierra Caliente, donde me digas México es Tierra Caliente, Lo van a en hacer. donde diga 25 o 30 personas. Lo van a hacer. Y hay territorios en donde el crimen organizado, perdón la expresión, se los tiene jurados. Vuelve a lo mismo, forma es fondo. El ejemplo es lapidario. Si tú ves que el presidente encabeza una ceremonia de este tipo, ¿qué es lo que sigue? ¿Un estado? ¿Qué sigue? ¿Un municipio? ¿Qué sigue? ¿Una ciudad? ¿Qué sigue? ¿Un pueblito? Todos van a ser, incluso colegios que hoy no hay, hacen sus gritos de independencia. Son congregaciones de personas. Es un poco de sentido común. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es lo que está pasando ahora. El ejemplo de Andrés Manuel está arrastrando, pero no hacia adelante. Eso hablábamos hace rato. Empezamos con el uso del cubrebocas. A ver, ¿qué va a pasar dentro de unos meses? Es decir, y yo vuelvo al supuesto, porque al final, y es una idea bien de los 2000, ¿eh? O sea, no crees que Esta no es ochentera. No. Sí, ya me tocó. A ver, para muchos hay una esperanza, y que incluso están con la simpatía del presidente, ¿no? De que las cosas generen democracia en los contrapesos en el Congreso de la Unión. ¿Hay tiempo para revertir el daño? Pensando en todo lo que quiere, el presidente lo dijo, que quiere echar hacia atrás la reforma energética de Enrique Peña Nieto, o sea, borrar ese pasado, y que se logrará con 2/3 partes del Congreso. Y quiere hacer el fast track. ¿Pudiera cambiar México teniendo al presidente, obviamente, y generando contrapesos? No estoy hablando de que las otras fuerzas políticas que no sean Morena, porque también en Morena creo que cada semana que pasa se están despedazando más. Ahora me dijeron que el PRI está queriendo hacer alianza con Morena. Me decía aquí el presidente de Escárcega, Campeche, a ver, yo hablaría de las personas, porque no todos los de Morena son buenos, ni todos los del PRI son malos. Entonces, al final del día, ¿ustedes creen que en algo que también se ve que va a ser histórico, la participación de votar el próximo año, podría cambiar las cosas en México? ¿Hay una oportunidad de apretar así un botón para tratar de que los daños sean los menos? La pregunta es compleja. Yo me remito a los escenarios locales. Creo que es en los escenarios locales, en el ring local, donde se puede ver la transformación de México. Ya no en el plano nacional, porque ese plano nacional lo tiene totalmente secuestrado, perdón por la pregunta, Morena, en su hombre partido, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Será en la trinchera local donde puede cambiar este país? Vaya ironía. En cada estado y municipio y congreso se podrán armar alianzas, tal vez de facto, o alianzas productivas que transformen el país desde la geografía hacia el centro. Hoy los gobernadores de varios estados están pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell, y eso es histórico. O sea, hay un bloque de gobernadores que comienzan a hacer una presión. Como no hay un personaje que haga contrapeso, más que Felipe Calderón en un polémico video que salió justamente en redes sociales desde el día de ayer, pero ahora los gobernadores, los que están en el ejercicio del poder, así es, están haciendo una carta y están diciendo, exigimos la renuncia. Exigir la renuncia de alguien no es ya que lo corran, diferente, ¿no? Es un golpe político. No estoy de acuerdo en tu forma de hacer las cosas. No, es un golpe político y es un tema mediático. Y eso va a salir a ya lo decir habíamos mañana dicho. Andrés Manuel. Sí. Va a salir a decir, dejémonos de politiquería. Es que ellos... No está solo, no está solo. Eso va a salir Pero a ¿quién decir. será chivo expiatorio? Lord Molecula. Ah, no. Y lo van a hacer Hugo embajador. López Gatell, y lo pueden hacer embajador a Hugo López Gatell, ¿por qué no? Bangladesh puede ser. Puede ser, ¿no? Ajá. O que sea nuestro representante ante la ONU. Albania. A ver, él sí tiene, y lo digo con mucho respeto, para irse al conjunto Marrakech, no le pones El look. Perdón, lo digo de esta manera, no es la burla al señor, Sí. es al personaje que representa, nada más. Al que construyó. Al personaje que construyó. Y me parece que Isabel Albirde, más allá de ser una mujer que estuvo involucrada en el ejercicio del poder Sí. Anteriormente, tome un micrófono y diga eso. Perdón, es que eso no nos ha representado nunca en las mañaneras, nunca. Y para ella, porque la conozco, no le importa. Ella agarrará sus maletas y se irá. Y de ella no sabremos nada. En el resto del sexenio, el presidente
la abraza, se saca una foto. ¿Qué pasó con la renuncia de Javier Jiménez Espriu? Nada. En este país hay tantas columnas, no cortinas, columnas que son más altas, de humo cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ahora sábados y domingos a través de las redes sociales, a través de un mensaje del presidente, del cual pues él construye historias y él las decide terminar o volver a empezar, como fue el caso que lo que nos ocupó en este primer bloque, que fue el presidente y el avión presidencial. Exactamente, y que aparte es la historia sin fin, solamente falta Atreyu, ¿se acuerdan de Atreyu? No, también película ochentera, la historia sin fin. No, te estoy Tampoco te diciendo que acuerdas, tampoco te acuerdas de eso. ¿A qué me refiero? Está en Claro Video. Yo soy de RBD para acá. Ay, ahora Para resulta. que más o menos saques cuentas. Ahora resulta, pero bueno, un fan de Anaí con nosotros. Habrá que dejar en claro, habrá que dejar en claro que los temas no se van a acabar. Y la prueba es que ya nos mandó al 15 de septiembre el presidente. Es decir, el imaginario popular ya está en el grito de independencia. Y hoy es 31 de julio. Y estamos hablando del grito de independencia. Es decir, volví a captar la atención. Volví a ser dueño del mensaje. Volví a darte, lo he dicho antes con mucho respeto, algo para que comas de mi mano. Es lo que he hecho y lo sigue haciendo. ¿Y cuál es nuestra labor de este tipo de mesas de debate y análisis? No es crucificar, no es, por supuesto, denostar, es señalar lo que está pasando para que usted, amigo televidente, tenga manera de acercarse a la información y las noticias y forme su mejor juicio, porque si no, caemos en estar de manera recalcitrante en un sitio o en otro. Solo queremos que usted entienda lo que está pasando en este país, que a ojos de algunos puede ser muy bueno, pero a ojos de otros puede ser muy malo, y a ojos nuestros es digno nada más de análisis, y solo de eso. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias, tocayo. Gracias, Polo. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted, que hace posible que todos los viernes tengamos este análisis junto a usted en el tema de tratar de desglosar tanto, porque tanto, y creo que nomás llegamos a un punto de vista que nos pide que participemos más como sociedad en los procesos electorales. No es un asunto de regresar al pasado, nada vamos a construir. ¿Qué se está haciendo para el futuro? Y ahí es en donde el presidente nos lleva mucha, pero mucha delantera. Somos o tratamos a veces de ser objetivos cuando la pasión de un México que quiere estar mejor, en la realidad, fuera de Palacio Nacional, sabemos que no ocurre. No podemos ser hoy críticos de la palabra del presidente más que cuando él asevera una cosa por otra. La frase: yo no usaré cubrebocas hasta que en México se acabe la corrupción. Doble discurso, ironía. Es una aceptación tácita de que eso nunca se va a acabar. Ojo, no estamos en contra del presidente. Estar en contra del presidente es estar en contra de México. Es en el asunto de la forma de hacer política de un hombre que es presidente. Más claro. A ver, Anaí, sobre Anaí, algo, por favor. Yo solo puedo decir que el señor presidente ha tomado decisiones equivocadas. Sigo creyendo en la esperanza de un México mejor. ¿Cuál ha sido la acertada o las acertadas? La de pensiones. La de pensiones es acertada. Pero ¿y la lana? La de pensiones es acertada. Y no la hizo él. La de pensiones es acertada. Y no la hizo él. Yo creo que la presentó el empresariado. Seguimos teniendo esperanza de que por el grupo ver, que... Polo, la esperanza del ajedrez. Gracias. Pásala bien, buenas noches. Atención, papás. Si tu hijo suda mucho, sufre fatiga, sus uñas y labios se tornan violeta, notas que su crecimiento va lento, padece desmayos o su médico le detecta un soplo, posiblemente está enfermo del corazón. No dejes pasar tiempo y acude a un médico. Las enfermedades y los problemas del corazón pueden solucionarse si son atendidas a tiempo. Taiyari, corazón en tus manos.